Buenos días, mi nombre es Tony Espósito, estudiante de Derecho a Distancia de la Universidad de Yacambú. En este momento voy a exponer temas 4, 5, 6 y 7 de la Cátedra de Introducción al Derecho. Iniciaré con la ley penal. La ley penal es la manifestación voluntaria colectiva expresada por los órganos competentes mediante la cual se tipifican ciertos actos como delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a las personas que lo perpetran. La ley penal es la única fuente directa, inmediata, propia y verdadera del derecho penal. En virtud de lo señalado anteriormente, la ley penal es una advertencia y a su vez una garantía. Es una advertencia porque si una persona comete un delito, será castigada con la sanción o pena prevista en la ley penal para dicho delito. Y es una garantía porque si la persona no ha cometido el delito, no debe ser juzgada ni castigada penalmente. No debe ser sometida a la aplicación de una sanción penal. La interpretación de la ley penal es el conocimiento del verdadero sentido de la ley, buscado qué es lo que persigue. La interpretación de la ley penal consiste en averiguar el sentido de la norma, su contenido y alcance para aplicarla a un caso concreto. El objeto de la interpretación no es descubrir la voluntad del legislador, sino la voluntad de la ley. Su interpretación puede ser auténtica, judicial o doctrinal. Auténtica hecha por el mismo texto penal, definiendo un concepto. Judicial, elaborada por los órganos judiciales encargados del enjuiciamiento de los delitos y la falta. Y doctrinal, a través de la interpretación científica hecha por los estudiosos de la materia. El Código Civil establece que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente el espíritu y finalidad de aquella. La ley penal es constitucional porque debe adaptarse por completo en el fondo y forma de la Constitución. Es exclusiva porque en virtud del principio de legalidad y de los delitos y de las penas, es la única fuente propia y verdadera del derecho penal. Es liberal, ya que consagra la garantía de libertad. Solo entra en juego cuando un individuo comete un acto consagrado en la ley como delito, perdón. Es igualitaria porque rige por igual en todos los casos y todas las personas sin ningún tipo de distinción. Es obligatoria porque obliga a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. En ciertos casos se aplica a autores de delitos perpetrados en el extranjero, como lo estipula el artículo 4 del Código Penal venezolano. Es ineludible porque solo puede ser derogada por otra ley. La ley penal por excelencia en Venezuela es el Código Penal, que contiene disposiciones generales relativas a los delitos, las personas, los responsables y las penas, la tipificación de los delitos y la tipificación de las faltas. Además del Código Penal existen las leyes penales especiales, divididas en sentido propio o impropio. Las de sentido propio son de carácter punitivo y fueron dictadas para tipificar como delitos ciertos actos y penalizar a los autores de delitos. Un ejemplo de ello podría ser el Código de Justicia Militar. Las de sentido impropio no son para tipificar ciertos actos como delito directamente, sino de orden administrativo, fiscal, etc. No obstante, dentro de estas, para asegurar el cumplimiento de ciertas disposiciones, se establecen sanciones penales aplicables a las personas que violan las disposiciones fundamentales. El principio de legalidad es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debería realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, y no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio, está queriendo decir que sus actuaciones están sometidas a la Constitución del país que lo está realizando.
En el derecho penal se rige el respeto de los delitos y las personas. Se estableció este principio en materia de derecho penal basándose en que para que una conducta sea calificada como delito, debe ser descrita como tal con anterioridad a la realización de la conducta, y el castigo impuesto debe estar especificado de manera previa por la ley. Con respecto a la vigencia de la ley penal, en Venezuela es obligatoria desde su publicación en Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique de acuerdo a lo dispuesto por el Código Civil venezolano. La Constitución, en el artículo 215, establece que la ley quedará promulgada al publicarse por el correspondiente cúmplase en la Gaceta Oficial. Y el artículo 216 manifiesta que cuando el presidente o presidenta de la República no promulgue la ley en los términos señalados, el presidente o primer vicepresidente de la Asamblea Nacional procederán a su promulgación sin perjuicio de la responsabilidad en que aquel incurra por su omisión. La fase de aplicación de la ley penal son cambios sucesivos que presenta la ley en su aplicación de acuerdo a la validez temporal, espacial y personal. La validez temporal de la ley penal en el tiempo quiere decir que toda ley entra en vigencia y por tanto adquiere validez en el tiempo. Desde el momento en el cual es promulgada y publicada constitucionalmente y mantiene su vigencia a través del tiempo hasta que sea derogada por otra ley. La validez espacial de la ley penal refiere a que es estudiar los principios que comprenden la aplicabilidad de la ley penal dentro de un determinado territorio, entendiéndose el territorio más en un sentido jurídico que geográfico. No solo son fronteras, sino territorio insular, espacio aéreo, el mar territorial, la plataforma submarina continental y el territorio flotante y volante, como naves y aeronaves. La validez espacial de la ley penal está dirigida por una serie de principios, y estos principios son el principio de la territorialidad de la ley penal, el principio de la personalidad, el principio real o la defensa y el principio de la administración de la justicia mundial. Y con relación a la validez personal de la ley penal, el artículo 3 del Código Penal venezolano dice que todo el que comete un delito o una falta en el territorio de la República será sancionado. Igualmente, la Constitución consagra en el artículo 21 el principio de el principio de igualdad de todos los ciudadanos, lo que impide establecer discriminaciones entre individuos que pueden eximirlos de la aplicación de la ley penal. Sin embargo, establece algunas excepciones por las cuales ciertos ciudadanos quedan exentos de la aplicación de la ley penal en principio, a pesar de sus actuaciones encuadren dentro de un tipo penal. Estas personas son los parlamentarios, los jefes de Estado extranjeros cuando estén en nuestro país, el presidente de la República y otros altos funcionarios. A estos se les aplicará un tratamiento especial a través de los procedimientos especiales que se encuentran establecidos en la Constitución y en el derecho internacional. La extradición. ¿Qué es la extradición? La extradición es el acto por medio del cual un Estado entrega a un individuo que otro Estado solicita a objeto de juzgarlo. Y si ya ha sido juzgado y condenado por sentencia condenatoria definitivamente firme, a objeto de que cumpla la sanción penal que le haya sido impuesta. El Estado que solicita la extradición se llama requirente, y el Estado al que se solicita la extradición se denomina requerido. Se llama activa la extradición desde el punto de vista del Estado requirente y pasiva desde el punto de vista del Estado requerido.
El Código Penal en su artículo 6 establece que la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela a solicitud de la parte agraviada o del Ministerio Público si el delito que se le imputa mereciera pena por la ley venezolana. La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por ningún delito político ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la legislación venezolana. La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino por la autoridad competente de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los tratados internacionales suscritos por Venezuela y que estén en vigor, y a falta de esto por las leyes venezolanas. No se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requirente la pena de muerte o una pena perpetua. En todo caso, hecha la solicitud de extradición, corresponde al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de Justicia. En Venezuela existen procedimientos para la extradición, y entre ellos se puede decir que en primer lugar se hará referencia al procedimiento activo. En este caso vamos a hacer referencia al procedimiento activo, es decir, que el que ha de seguirse cuando nuestro país sea el Estado requirente. Luego explicaré el procedimiento pasivo, que son aquellos pasos que se deben seguir cuando Venezuela sea el Estado requerido. Para la extradición activa, está establecido en nuestra legislación a través del artículo 392 del Código Orgánico Procesal Penal, que textualmente dice que cuando el Ministerio Público tuviera noticias de que un imputado o imputada, el cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se hallan en país extranjero, solicitará al juez o jueza de control la iniciación del procedimiento de la extradición activa. A tales fines, se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual, dentro del lapso de 30 días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición. En caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional. En caso de fuga del acusado sometido o la acusada sometida a juicio oral y público, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá al juez o jueza del juicio. Si el fugado o fugada fuere quien esté o está cumpliendo condena, el trámite le corresponderá al juez o jueza de ejecución. La tramitación está establecido en el artículo 393 del mismo código. Indica que el Ministerio Público, con competencia en materia de relaciones, el ministerio que le corresponda manejar las relaciones exteriores del país, certificará y hará las traducciones cuando corresponda y presentará la solicitud ante el gobierno extranjero en el plazo máximo de 60 días. Hay unas medidas precautelativas en el extranjero que se solicitan, de acuerdo al artículo 394 del Código, donde el Ejecutivo Nacional podrá requerir al país donde se encuentre la persona solicitada su detención preventiva y la retención de los objetos concernientes al delito, con fundamento en la solicitud hecha ante el Tribunal Supremo de Justicia por el juez o jueza competente, según lo establecido en el artículo 392. Cuando se efectúe dicha diligencia, el órgano al que corresponda deberá formalizar la petición de extradición dentro del lapso previsto en la convención, tratado o norma de derecho internacional aplicable en el caso. El procedimiento para la extradición pasiva
Con relación a este, el artículo 395 establece que si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre o allí en el territorio de Venezuela, el Poder Ejecutivo, el gobierno, remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida. La medida cautelar. El artículo 396 del Código hace referencia a una medida cautelar, indicando que si la solicitud de extradición formulada por el gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o imputada, el Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquel o aquella. Una vez aprendido o aprendida, deberá ser presentado o presentada dentro de las 48 horas siguientes ante el juez o jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten. El Tribunal de Control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señala el término perentorio para la presentación de la documentación ofrecida por el país extranjero. El 397, el artículo 397 del COP, establece que vencido el lapso que se refiere al artículo anterior, o sea, a la presentación de la documentación, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprendido o aprendida si no se produjo la entrega a la cual hacemos referencia. Esto sería sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación. El artículo 398 y 399 hacen referencia a lo siguiente. El 398 indica que los gobiernos extranjeros podrán designar un abogado o abogada para que defienda sus intereses en este procedimiento. Y el Tribunal Supremo de Justicia convocará una audiencia oral dentro de los 30 días siguientes a la notificación del solicitado o solicitada. A esta audiencia han de concurrir él o la representante del Ministerio Público, el imputado o imputada, su defensor o defensora y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de 15 días. Pasemos a los hechos punibles y delitos. El artículo 1 de nuestro Código Penal establece que nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiera establecido previamente. Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas. Los delitos son acciones u omisiones típicas, antijurídicas y culpables que aparecen tipificadas en la ley como conductas más graves, y su castigo es generalmente aplicado con la privación de la libertad. Las faltas se tratan de una conducta típica, tipificada por la ley, y antijurídica que va en contra del derecho, y culpable, pero en la legislación viene regulado como falta debido a su menor gravedad, ya que en sus consecuencias no son las mismas. Ahí se aprecia evidentemente una diferencia entre delitos y faltas. La clasificación de los delitos está de la siguiente manera. Hay delitos comunes, políticos y sociales y militares. Delitos de aplicación y de omisión. Delitos simples, complejos y conexos. Delitos de acción pública y de acción privada. Delitos internacionales y culposos y preterintencionales. Hay otras clasificaciones que están establecidas en el Código Penal nuestro, y estas son delitos formales y materiales, delitos de daños y delitos de peligro, delitos comunes
y delitos especiales, delitos flagrantes y delitos no flagrantes, delitos individuales y delitos colectivos, delitos de sujeto activo indiferente y de sujeto activo calificado, delitos de sujeto pasivo indiferente y de sujeto pasivo calificado, delitos principales y delitos accesorios, delitos tipo y delitos circunstanciados, delitos de fraude y delitos de violencia. Enumerar o hablar de cada uno de ellos es bastante largo, es bastante extenso. El tiempo para ello se requiere un tiempo más pronunciado. Debo cumplir con la entrega de esta asignatura, de esta asignación, valga la equivocación. Y hasta aquí ha sido la exposición. Muchas gracias.